este es mi segundo día y último en Kioto, pero no se preocupen que la aventura en Japón todavía sigue. Y pues el día de hoy vine a visitar otro sitio, un sitio muy icónico que he visto muchísimo y sé que ustedes también. Así que les voy a mostrar este lugar, es también como un templo, entonces pues a ver qué encontramos. Estoy segura de que si alguna vez has buscado Japón te ha parecido este lugar. Es súper icónico y se llama Fushimi Inari y está en Kioto. El día de hoy te voy a dar todos los consejos para visitarlo. Tengo entendido que hay más de una entrada para poder llegar a Fushimi Inari. Yo entré por el templo de Azumamaru, se los recomiendo porque la verdad el templo es súper bonito y yo creería que esta es la entrada principal. En el complejo pueden encontrar salas de descanso, tiendas, salas de oración y lugares para dejar tus plegarias. Ya les había comentado en otro video que en los santuarios o templos en Japón tienen esta tradición de poner tablitas de madera que se llaman ema. En ellas vas a escribir tu deseo y las vas a dejar colgadas en el templo para que éstas sean bendecidas. Las puedes encontrar de diferentes diseños dependiendo del santuario que vayas a visitar. Y justamente en la parte de atrás del templo se encuentra la entrada al camino de los toris rojos. Oigan, yo pensaba que solamente era como que una hilera, pero no, es todo un camino, está larguito, entonces pueden encontrar diferentes spots si quieren tomar fotos y así. Los toris son estas puertas tradicionales japonesas que indican la entrada a un lugar sagrado, así que las vas a encontrar en todos los templos o santuarios. Estas de aquí fueron donadas por familias o empresas, así que puedes ver sus nombres grabados en cada uno. Oigan, estoy viendo que como que los pilares rodean todo el complejo y de hecho hay mapitas que te van mostrando como en qué punto estás y así. Que a veces llegas a un punto donde hay como varios caminos, entonces tienes que elegir. Veo que hay personas como que llegan a la cima y se regresan o algo así. Yo sin querer estoy dando toda la vuelta, o sea, estoy rodeando todo y es un camino larguito, pero pues es bonito la verdad, o sea, vale la pena como ir caminando. Eso sí, véanme, está haciendo mucho calor. Este camino de toris rodea el monte Inari hasta llegar a la cima. Es un trayecto de entre 40 minutos hasta 1 hora o más. La ventaja es que como es tan largo vas a encontrar muchas zonas tranquilas para que puedas tomar fotos o videos. La verdad es que sí está un poco confuso el camino, pero no te preocupes porque vas a encontrar señalamientos por todas partes. O también puedes revisar el mapa de tu celular, así que te recomiendo tener un paquete de internet para que no te pierdas en Japón. Te voy a dejar un link en la descripción de este video con un código de descuento. El trayecto puede estar algo pesado, lo bueno es que hay zonas de descanso por todas partes. Ahí venden comida, snacks y agua. Es importante que te mantengas hidratado, especialmente si estás viajando durante el verano. Igual créanme que valdrá la pena porque el trayecto es algo impresionante y súper bonito. Van a encontrar muchas zonas sagradas como santuarios y templos pequeños. Como les dije antes, los toris grandes fueron donados por personas importantes, pero en las mismas tiendas puedes comprar un tori en versión más pequeña para dejarlo aquí o te lo puedes llevar como souvenir. De verdad, tómate tu tiempo para entrar a los santuarios y aprender un poco más de la cultura japonesa. Tienen tradiciones únicas que te van a impresionar, así que disfruta mucho este recorrido porque créeme que es algo que nunca vas a olvidar. Después de un largo camino y de perderme un par de veces, por fin pude encontrar la salida, ya que tenía el resto del día para conocer más de Kioto, así que me dirigí al centro de la ciudad. Ando ahorita como caminando medio sin rumbo y en el camino he encontrado así templos como este. Toda la ciudad está llena de ellos. Bueno, estoy viendo que aquí, o sea, pues es fácil caminar de un lado a otro, pero hay muchos barrios, como donde estoy ahorita, son como muy silenciosos, como muy local. O sea, están los barrios turísticos, que es donde estaba visitando, y pues allá se ve mucha gente, que los restaurantes y así. Y hay otros como este, donde no se ve nadie. Pues a mí me gusta mucho ir caminando, pero sí, o sea, es como tranquilo. Raro, no sé. Seguí caminando hasta adentrarme cada vez más en el centro de la ciudad. Aquí ya comienzas a ver más movimiento ya que es la zona comercial y puedes encontrar tiendas, restaurantes y más sitios para ver. Yo la verdad es que para este punto tenía muchísima hambre, así que me encaminé para buscar algo de comer. Había muchos lugares, pero yo iba en camino al mercado de Nishiki, que es uno de los más populares. La verdad es que se los recomiendo muchísimo para visitar. El mercado es muy grande y aquí pueden encontrar muchas opciones para probar diferentes bocadillos japoneses. Aquí también pueden encontrar muchas tiendas de souvenirs para comprar productos locales, ya sea snacks o incluso botellas de sake. El mercado es muy impresionante y vas a encontrar un poco de todo. Es el lugar perfecto para probar la comida. Yo la verdad tenía muchísima hambre, así que me fui al final del mercado y encontré unos restaurantes. No me pregunten qué es lo que comí, pero estaba súper rico. La comida japonesa de verdad me impresionó muchísimo.
Después de comer me fui a uno de los parques que estaba cerca, es súper grande y bonito. Ahí también puedes encontrar templos y otras atracciones. Yo estaba buscando una cafetería, pero cuando llegué ya estaba cerrada, así que simplemente me puse a caminar. Estaba tan cansada que solamente caminé un ratito y ya después me encaminé al hostal. En la descripción del video les voy a dejar el link de donde me estuve hospedando y otras opciones. Y bueno amigos, yo creo que voy a terminar mi día en este parquecito. Voy a caminar un rato, ahorita que ya bajó el sol, que está más a gusto. Pues ya me iré a descansar porque llevo todo el día sudando y caminando en el sol, entonces estoy algo cansada. Pero gracias por acompañarme en este viaje por Kioto, pero ya les dije que la travesía en Japón no se ha terminado. Dejo mis redes sociales donde estaré subiendo más de mi día a día por acá. Pues si les gustan mis videos y quieren apoyar mi canal, me ayudaría mucho si se suscriben y pues ya sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.